Bien, buenas tardes a los hermanos y amigos que nos ven por este canal. Nosotros una vez más estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta su casa, su oficina, donde quiera que usted nos pueda ver. Esta tarde quisiera de alguna manera hacer un cierre de la serie de mensajes que hemos estado hablando acerca de la adoración. Hay en los tres últimos mensajes que hemos hablado, hay una variable en la vida del creyente y es su tiempo de intimidad con Dios en lo individual, pero también su tiempo de intimidad con Dios junto con aquellos que profesan su misma fe, o sea, con sus hermanos en la fe, que es la iglesia de Dios. Ese tiempo es sumamente importante porque es el único, hasta hoy, el único en la semana donde el mayor número de creyentes se reúne, donde el mayor número de creyentes posponen cualquier actividad con tal de venir al lugar que Dios escogió para hacer habitar ahí su nombre. Esos hermanos tienen importancia el día domingo. Bueno, yo creo que para Dios tiene una suma importancia. Yo no sé cuánta gente, cuántos millones de personas se congregan los días domingos para recibir la palabra de Dios y también para expresar a Dios su gratitud y también para adorarle. De hecho, nosotros debemos tener este tiempo que, a pesar de la diversidad, es un tiempo para nosotros vital en cuanto a qué, en cuanto a manifestar nuestra comunión, porque sabe, ese acto de adorar es un acto de manifestación de gratitud, pero también viene dado con la comunión. Sí, mire, por ejemplo, Dios nos llamó a comunión primero con Él y con su Hijo Jesucristo. Pero también dice la palabra que nos llamó a comunión con el Espíritu Santo. También nos llamó a la comunión con la fe, para que todos tengamos una misma doctrina. Pero también nos llamó a comunión con la iglesia, porque la iglesia tiene que estar unida, porque es un cuerpo, o porque es un pueblo, una nación. O sea, tiene que estar en medio de la diversidad, pero hay algo que tiene que estar por encima y que les une por encima de las posiciones individuales. ¿Cuál? Su relación con Dios. La relación con Dios es para todos, sean bautistas, sean pentecostales, sean obises, sean amish, sea lo que sea. La relación con Dios nos hace a nosotros hermanos los unos de los otros. Así que en este resumen que voy a tratar de hacer, Jesús, yendo a Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 13, él ahí, el profeta Malaquías hace una declaración bastante fuerte acerca de la amonestación que Dios les manda, diciéndoles que lo que están haciendo jamás Él se podrá complacer. ¿Me complaceré yo de esto? Y habla también acerca de que hay dos variables o dos características que deben conformar nuestra vida como pueblo que llega delante de Dios. Uno, que venimos a honrarle. Venimos a honrarle quiere decir, venimos a presentar algo que le honre a Él, que le muestre el respeto que tenemos hacia Él. Algo que sea consecuencia de nuestra obediencia como fruto de aquello que nos mandó a hacer e hicimos. Traer una alma, traer un visitante que estaba deseoso de conocer de la palabra, traer a su familia. El Señor, mira, aquí está. Quiero honrarte con esto. Sí, también en el Antiguo Testamento dice que traer los diezmos al alfolí, el fruto, cada quien según haya sido prosperado, cada quien conforme propuso en su corazón. No ponga el dinero como un elemento esencial, no. Lo esencial es su presencia. Lo esencial es aquel corazón contrito y humillado. Aquel corazón que reconoce la majestad de Dios y la inmundicia de nuestra condición en la carne. Y cómo, viendo esa diferencia abismal, Dios ha querido reconciliarnos con Él por medio de Cristo. Eso es algo que
que no tiene manera de describirlo, es inefable, no hay manera de ponderarlo, de mensurarlo, la gracia, no hay manera de alcanzar la dimensión de la gracia. Por esto, hasta donde podemos ver, escasamente, hasta donde podemos ver, tenemos que venir, como dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, venir y manifestar nuestra comunión para de esa manera honrarle. Y también la otra cosa que dice él, si yo soy Señor, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? El temor de mí. Hay que tener temor de Dios. Cuando digo temor, la palabra se refiere a aquello que yo estoy dispuesto a hacer con tal de agradar a Dios. O aquello que quiero evitar hacer con tal de no ofenderle. Tengo que estar, porque ¿sabe qué? Nuestros pasos son torpes. Nuestra lengua a veces dice cosas que decimos, no quise decirlo, pero ya cuando se derrama el agua no hay manera de recogerlo. Tenemos que saber qué decir y cuándo decirlo y cómo decirlo. No simplemente porque salió de impulso, porque normalmente ese tipo de manifestaciones trae consecuencias que no son buenas. Entonces Dios quiere que nosotros podamos honrarle a Él cuando nos reunimos, pero también podamos tener temor de Él. Y podemos tomar ejemplo de un verdadero adorador y un adorador que no es adorador, que no es verdadero. Es el caso de Abel y Caín, estos dos hermanos, Caín y Abel. Ambos vinieron a adorar, sí. Ambos vinieron a presentar ofrendas, correcto. A ambos se les había enseñado, quizás seguramente sus padres, que había que venir delante de Dios y que había que honrar a Dios y que había que tener temor de Dios, seguramente. Pero resulta que antes que la ofrenda, dice el pasaje que Dios se agradó de Abel y luego de su ofrenda. ¿Se da cuenta que lo primordial es la actitud de nuestro corazón para venir? Cuando Dios amonesta a los sacerdotes allá a través del profeta Malaquías, dice, y vosotros habéis dicho, qué fastidio es eso. Y también habéis dicho, inmunda es la mesa, y la habéis menospreciado. Nosotros cuando hacemos esta analogía, decimos, ¿qué relación tenemos nosotros con los sacerdotes de aquella época? A nosotros hoy que somos la iglesia del Nuevo Testamento. Le voy a decir que, uno, ¿a quién llamaba a él padre? ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 8 dice, un padre tenemos y es Dios. Entonces ellos llamaban a Dios como padre. Segundo, la palabra de Dios, dice, la palabra que me diste yo les he dado. También tenemos la palabra de Dios. Tercero, nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo. La pregunta, se nos dio la misma palabra. La pregunta es, ¿dónde está aquel en medio de nosotros que está simulando manifestar una comunión que no hay? Porque ¿cómo encaja esta amonestación del profeta Malaquías a la iglesia neotestamentaria? Es que usted ve las mismas variables que unían al pueblo de Israel con Dios, son las mismas variables que unen al pueblo neotestamentario con Dios. Entonces quiere decir que es pertinente la amonestación que le hace Dios a través del profeta Malaquías al pueblo de Israel, igualmente la amonestación que hace Dios a través del profeta Malaquías al pueblo de hoy. Porque seguramente, no me cabe la menor duda, que en medio de la congregación hay quien dice, ¿y esto cuándo va a terminar? El pastor sí se alargó hoy predicando. Ya eso lo he dicho. Siempre dice lo mismo. ¿Qué sé yo? Cualquier murmuración de eso. En mensajes anteriores dijimos que para ser un adorador tenemos que saber a quién adoramos. Y tocamos dos características, pues hay muchas, pero tocamos solamente dos. Una, que aquel a quien adoramos conoce nuestros pensamientos antes que hayamos pensado. Y sabe qué hay en nuestra lengua, qué palabra vamos a decir sin haberla dicho. O sea, que aquel a quien adoramos nos conoce interna y externa, pública y privadamente. Sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Por eso tenemos que tener cuidado de no proferir palabras que puedan ser como las que decía el pueblo de Israel, de las cuales fueron amonestados. Permítame entonces esta tarde, ya considerar
el fondo que dije hace un momento, la iglesia de hoy se reúne como un grupo heterogéneo de individuos de clase media, clase baja y clase aún más baja, de iletrados o de personas de poco nivel académico y otros que han hecho hasta posgrado. Pero se reúne bajo una comunión o bajo una misma convicción doctrinal, bajo un mismo deseo de adorar. O sea, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice la palabra. Todos por un mismo espíritu hemos sido apartados para Dios. Así que tiene que haber comunión en la iglesia para que haya adoración verdadera. Tiene que haber comunión. Pastor, pero si unos están así, otros no están. Entonces la amonestación es para los que están. El problema es que la conducta de uno afecta a todos. Si buscamos en Juan capítulo 17, versículos 22 y 23, vamos a encontrar lo que Jesús dijo al Padre acerca de los escogidos. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Debe estar claro entonces con la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. Y pone el símil comparando esa unidad que yo quiero que ellos tengan entre ellos, es como la que tú y yo tenemos. Y el segundo propósito para que se cumpla esta unidad es para que el mundo crea que tú me has amado. Fíjense, no hay que tener ministerio de proclamación, no hay que tener ministerio de evangelismo, no hay que tener nada. El Señor trae a la gente. Diríamos, pastor, pero yo lo conozco, pongan atención. Cuando la gente pueda ver entre el pueblo de Dios una gente que se ama. Cuando la gente pueda ver una congregación o un grupo de personas que se ayuda. En una oportunidad Dios me dio la bendición de ir a Michigan, Detroit. Y allá fuimos con un equipo de la universidad. Y desde la mañana, 8 de la mañana serían, con ese frío que había en ese lugar, llegamos a una casa que se nos indicó, ya estaba preconcebida la cita, y le caímos como 11 o 12 personas, con scratcher, y por la parte externa los hombres limpiamos aquella casa y la volvimos a pintar, y por la parte interna las jóvenes que fueron, sacaban, pero montañas de mugre y líquido, pero sucio, agua sucia y jabonosa. Y yo decía, wow, a nosotros no se nos dejó de entrar sino hasta la tarde cuando ya caía el sol. ¿Saben qué es lo que pasó de ahí? Que la gente, mucha gente se paró en su carro, se detuvo a decir qué era lo que estaba pasando. Y había uno que le explicaba por qué estábamos haciendo eso. La gente se mira y ve las conductas y dice, mirad cómo se ama, mirad cómo se cuidan, mirad cómo se... Entonces, Padre, yo ruego que así como tú me has amado, yo ruego que la relación que tú y yo tenemos, ellos puedan tenerla, pero no es la realidad. Mire lo que dice en 1 Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tremendo, tremendo. La palabra de Dios es bendita. La palabra de Dios refresca el alma. La palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, eso dice, el que anda en luz, anda en la palabra. El que anda en luz, anda conforme a la palabra. El que anda en luz, entonces tiene comunión con los hermanos. Pregunto, ¿cómo podemos nosotros adorarle si estamos peleados unos con otros?
¿Cómo puede Dios agradarse de nuestra ofrenda si cuando llega aquel, mejor me siento en otra silla para que no me salude o yo me siento distante de aquel? Si decimos que andamos en luz, tenemos comunión, ¿qué dice? Los unos por los otros. Y si hay alguna torpeza de alguna parte, algún error, dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay dos cosas que quisiera acotar en esta tarde. Uno, poder amar como Él ama. Mire, no es una utopía, no es algo inalcanzable. ¿Por qué? Porque si alguien dice que es inalcanzable, yo no puedo amar como Él ama, entonces dice, agarra el Romanos 5:5 y lo borra. O sea, agarra una tijera y le corta eso. Porque cuando venga a ver, va a tener, en vez de Biblia, no sé, un libro de fleco, de tira. Porque tiene que cortarle eso, porque dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y también dice allá en Primera de Corintios, en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Y en ambos casos dice ágape. O sea, el amor de Dios está en nosotros. Así que no puede haber algo, no puede haber un argumento o alguien que diga por qué no puedo amar a mi hermano. O por qué, en segundo lugar, por qué no puedo perdonar a mi hermano. Le voy a decir, cuando yo pensaba en esto, decía, ¿qué agravio me puede causar un hermano? Cuando alguien me causa un agravio o me dice una palabra ofensiva, yo nada más que pienso aquel que fue clavado en la cruz, que no escatimó y menospreció lo propio, con tal de pagar el precio para que nosotros fuésemos redimidos por su sangre. Entonces, lo que alguien me haga o lo que alguien diga, yo puedo perdonarlo. Yo puedo perdonar los que dicen imperdonable, hasta eso puedo hacerlo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si yo digo que ser cristiano es la dignidad más alta con la cual hayamos podido pensar que íbamos a ser concebidos, más allá de lo que hayamos podido pensar, pero también es la responsabilidad más grande que un hombre pueda tener. ¿Cuál? Mostrar a Cristo al mundo, que realmente reina en su vida. Mostrar a Cristo en la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, en conducta, en fe, en pureza, en palabra, pero sé ejemplo. Nadie que se despoja de su ego pierde algo. No, antes lo gana el favor, el agrado de Dios. Dice la palabra, el que se humilla será ensalzado. Es más, en una parte dice, si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de mí, de mi nombre, este la hallará. O sea, ¿qué podemos perder? El bien colectivo está por encima de ese ego individual. El bien de la iglesia, ¿para qué? Para que haya una manifestación del Espíritu, una manifestación del verdadero nombre de Dios. Tiene que haber humillación delante del pueblo de Dios, o entre el pueblo de Dios con Dios. Tiene que haber quebrantamiento ahí. Tiene que haber deposición de todo argumento o excusa, porque ese hermano es odioso, porque esa hermana es fastidiosa, porque esa hermana contesta mal. Aquí no hay ninguno que esté sano. Aquí venimos a ser sanados. Dios tiene una terapia, una transformación, dice.
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Transformados para qué? También Pablo lo dice con claramente, para que seáis hechos conforme a la imagen del Hijo. Para eso, y si somos hechos o transformados conforme a la imagen del Hijo, también tenemos que parecernos a Él en el perdón, en el amar. Tenemos que ser gente muy singular, muy diferente. Sí, hermano, la relación horizontal afecta a la vertical. Dice en Mateo 5, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Dice, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, ahí viene la palabra, para que entendamos la profundidad de la palabra del Antiguo Testamento, porque ellos tomaban rasante su interpretación. No. Ahora, yo les voy a decir qué quiere decir eso, pero yo os digo que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato a su hermano quedará expuesto al lago de fuego. Y cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. 3 cosas. ¿Cuánta gente hay en medio de la congregación con la cual usted está enojada o con la cual no tiene comunión? Déjeme decirle, si la palabra de Dios la está escuchando hoy, es porque es pertinente para su propia vida. Porque le voy a decir algo, si usted no perdona a su hermano que faltó contra usted, ¿sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Que los dos van presos. Y usted cuando lo perdone a su hermano que tuvo un agravio en su contra, entonces salen libres los dos. Así dice la palabra. Nosotros tenemos que tener una relación tan delicada, tan sutil entre nosotros como iglesia. Yo no digo que no haya juicio y a ordenar las cosas y decir las cosas como son, pero delante de Dios, para que haya una verdadera adoración, tiene que tener el pueblo de Dios comunión. No uno porque es académico es más elevado que otro, o el otro porque es ama de casa es menos que el otro. No. Aquí todos somos hijos igualmente. A todos se nos dio beber de un mismo espíritu. A todos se nos hizo insertar en un mismo cuerpo que es la iglesia. A todos se nos dio una misma palabra. Y a todos se nos dio una misma promesa. Así que todos somos un cuerpo en el Señor. Perdón. Entonces tenga esta palabra ahí en su corazón. Porque piense por un momento, si hay alguien, si hay una dama o un caballero o un joven, alguien que no comulgo con esa persona, prefiero tenerla distante. Epa, deténgase. Eso no viene del Espíritu. ¿Se acuerda cuando dice, si vienes y traes la ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Qué dice? Deja ir la ofrenda y ve y qué, y ponte a cuenta con el hermano. No, dice, y reconcíliate, porque es necesario que para que la ofrenda sea acepta delante de Dios, tiene que venir de manos que no tienen rencor, tiene que venir de un cuerpo o de una iglesia que está en comunión. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? Humíllese, porque el que se humilla será exaltado. Humíllese. Humíllese, no importa que le digan lo que le digan. El Señor Jesús lavó los pies y por eso no dejó de ser el Señor. Vosotros me decís Señor y Maestro y decís bien porque lo soy. Y si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, así también tenéis que hacer entre vosotros. Que la palabra de Dios llegue a su corazón y produzca la transformación que el Espíritu Santo quiere. Dios le bendiga. Amén.